Nos encontramos nuevamente y ahora presentaremos la cocina del debate presidencial, segmento Argentina Debate. Temas, metodología, modelos y el camino recorrido para llegar al primer debate presidencial de la Argentina que se realizará el 4 de octubre en la Facultad de Derecho de la UBA. Participan de este panel José Octavio Bordón, presidente de la Fundación Argentina Debate; Fernando Strafase, director ejecutivo de CIPEC; Hernán Charosky, coordinador de Argentina Debate; y Carlos Fara, consultor y analista político. La Fundación Metropolitana, que integra el conjunto de organizaciones que acompañan a Argentina Debate, es una organización de la sociedad civil que trabaja impulsando procesos de planeamiento participativo para lograr una metrópolis Buenos Aires más justa e inclusiva, fortaleciendo ciudadanía desde el territorio y aspirando a una Argentina regionalmente desarrollada. Tiene la palabra el licenciado José Octavio Bordón. Bueno, buenos días. Muchas gracias, especialmente a la Fundación, a Pedro y al resto del equipo. Y recién comenzaba que no es un tema menor que estemos aquí y convocados por la Fundación, no solamente porque ha sido parte de Argentina Debate y es parte de Argentina Debate, sino porque desde hace tiempo ha impulsado con el mismo espíritu la necesidad de que para construir procesos de un federalismo ascendente y de concertación, tanto desde los municipios a las provincias o de las provincias y ciudades hacia la nación, es necesario esta visión de federalismo de concertación, lo cual supone el diálogo, supone defender las posiciones y los intereses de cada uno, pero también entenderlos de la otra parte, o sea, dialogar, conversar y buscar soluciones en conjunto. Así que estamos doblemente satisfechos de estar acá. En el caso de Carlos Fara y yo, representamos a la ONG minoritaria Hombres con Corbata, ¿no? Sí, estamos en minoría, pero bueno, después viene la parte. Yo me he preguntado, y lo quería compartir con ustedes, ¿por qué razón me sumé a Argentina Debate? Una podría ser porque, bueno, como profesor que fui en universidades en Estados Unidos y embajador casi 5 años, tuve la oportunidad de ser testigo de los debates presidenciales en primaria y en general que llevaron a la primera presidencia del presidente Bill Clinton o que llevaron a la reelección al presidente George W. Bush o que llevaron al primer presidente afroamericano de los Estados Unidos, a Obama. O también porque después del año 2007 tuve la oportunidad de ser en 4 ocasiones jefe de las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, y en ese carácter no solamente visitar esos países, sino ser convocado a muchísimas reuniones y presenciar campañas y debates presidenciales a lo largo del continente y también en otros lugares de Europa. Pensé que a lo mejor lo hacía porque era una especie de reivindicación, sin necesidad de concurrir al psiquiatra, de no haber podido tener mi debate presidencial en el 95 y haber ido a un programa televisivo que había convocado a los 3 candidatos al debate, encontrarme que junto al lado del analista Zuleta Puseiro estaba el jugador que hasta esa época más me había gustado en la historia del fútbol, que era Diego Armando Maradona, explicando por qué no había que votarme a mí, y el candidato a presidente, que ejercía de presidente, ausente y transmitiendo en televisión con el equipo argentino campeón mundial de fútbol, y nosotros como giles ahí sentados en el escenario. Lo de Maradona no es que cambié de opinión por sus opiniones sobre mí, sigo pensando que es un genio futbolístico, sino porque con Messi hemos empezado a discutir cuál es el mejor ahora, ¿no? Pero la verdad es que todas estas cosas que serían componentes razonables no han sido las que me motivaron fundamentalmente, aunque son parte de la experiencia y de las aspiraciones y de las convicciones. Sinceramente, lo que más me convocó es que hace más de un año, junto con Fernando,
me convocaron un grupo de jóvenes, digo jóvenes a esta altura de mi edad, donde ellos tienen la edad de mis hijos, pero que ya son dirigentes que tienen la edad que yo era diputado, era gobernador y casi algunos se acercan a la que yo era candidato a presidente, así que son la nueva dirigencia más que los jóvenes, pero digo jóvenes de mi edad, que eran del mundo empresario, pensando que para desarrollarse como buenos empresarios, además de haber hecho sus estudios de posgrado dentro o fuera del país, también tenían que preocuparse por la calidad de las instituciones más que por cooptar en voz baja o a oscuras futuros candidatos o ministros o gobernadores. Por académicos que tienen la responsabilidad de la academia, pero que se sienten que para ser buenos académicos y ser bien utilizados tienen que tener mejor calidad institucional. Y por dirigentes de organizaciones sociales, preocupados por el medio ambiente, preocupados por la situación de los más marginados o de minorías o de temas institucionales, que para realmente poder construir esos objetivos de una democracia que cumpla en sus objetivos de ampliar derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, o sea, derechos humanos en su sentido más global, también necesitaban mejor sistema institucional. En esta visión, si ustedes quieren, de una democracia plena. Plena porque se trabaja para garantizar la mayor equidad y transparencia para acceder como candidatos y para votar a los candidatos. Democracia plena porque se cumplan las reglas de juego de una democracia en su constitución, en sus leyes y en sus costumbres, por la cual hemos sido elegidos y muchas veces después que asumimos el poder creemos que nos han convertido en dueños del país, en lugar, como decía ayer en el avión el Papa, ¿no?, de servidores, en el marco de la Constitución y las leyes. Él lo hablaba respecto de su rol como hombre de la Iglesia, no como estrella star, ¿no?, sino como hombre de la Iglesia, yo lo digo en un sentido laico y no religioso, desde el campo de la política. Y finalmente, democracia plena como democracia de objetivos cumplidos. Esto es lo que decía recién, ampliar, quizás como decía Amartya Sen, ¿no?, la justicia como mayor ejercicio de la libertad en el campo de lo cívico, de lo político, de lo cultural, de lo social y de lo económico. Y esto fue lo que más me motivó, porque esto es una esperanza al futuro. ¿Por qué? Porque el hecho de que en la Argentina, después de 32 años continuos de vida en democracia, no haya debates presidenciales, no es el principal tema del país. Y un debate presidencial no es el único y determinante elemento ni de una elección ni de la calidad de una democracia. Pero la ausencia es todo un síntoma. La ausencia es todo un síntoma. Y la presencia también sería un síntoma de terminar con el círculo vicioso y empezar a construir un círculo virtuoso. Este es el sentido fundamental. Y además porque esto ya se ha convertido en una traba cultural. El hecho de que solo debato si me conviene es la idea de creer que el debate y las reglas de juego son propiedad de los candidatos o de sus equipos de asesores o de los medios o de nosotros los que estamos como organización no gubernamental. Y no es ni un derecho de Argentina Debate, ni un derecho de los medios, ni un derecho de los candidatos. Es un derecho de los ciudadanos en una democracia plena, con transparencia y con participación y con reglas de juego. Y por eso, y con esto voy finalizando, el trabajo fue más de un año de trabajo. No voy a mencionar esto porque estando el coordinador y estando Fernando, que ha tenido un papel fundamental con algunas personas en generar esto, tanto Hernán como Fernando. Esto de usar los nombres porque tengo nostalgia, aunque soy peronista de los tiempos de Raúl Alfonsín, donde todos se hablaban por los nombres, ¿no? Inclusive en privado con el expresidente siempre me trataba a usted, imagínese a mí que era un joven. Entonces él me decía, ¿cómo le va Pilo? Y decía, ¿cómo está Raúl? Pero siempre de usted, ¿no? Entonces, ¿qué fue este trabajo? Primero fue no quedar encerrado en los que iniciaron, sino ampliarlo a cada vez más gente. Segundo, no inventar la pólvora, y perdón que sea tan poco académico. Entonces, ¿qué hicimos? De los múltiples, casi todos los países de la región, del continente, tienen debates presidenciales, invitamos a 5 de ellos, a Estados Unidos, a Chile, a Brasil, a Perú y a Paraguay, para que nos transmitieran su experiencia. Y muy significativo los 3 primeros que mencioné, porque tienen un andamiaje y una profundidad histórica muy significativa. Y vinieron en 2 ocasiones a trabajar con nosotros, con las ONG, con los medios, con los periodistas y con los equipos y los precandidatos. Precandidatos que fuimos a visitar y explicarle desde el punto temático y desde el punto metodológico.
Y después que la ley de las PASO y el voto popular definieron quién eran los 6 candidatos, por eso son 6, porque esa es la ley y porque eso fue la decisión popular, más allá de que algunos sacaron más votos y otros sacaron menos votos. Quizás en el futuro habrá otro método cuando estén las reglas de juego, pero las tuvimos que construir juntos. Estuvimos terminando de construir con los 6 equipos los candidatos, con todas las teledifusoras, con todas las radiodifusoras privadas, con las productoras independientes de producción televisiva y con todos los medios nacionales escritos, todos, desde Perfil o Infobae hasta Clarín y Nación, que fueron parte, además son parte del comité editorial, y con los equipos, los candidatos, el consenso y las reglas de juego para en la Facultad de Derecho hacer el primer debate presidencial el próximo domingo 4 de octubre. Cierro con esto. Tenemos firmado el reconocimiento de los 6 equipos, de los 6 candidatos, a la participación, el diálogo, la transparencia, la equidad y la buena fe con que las reglas de juego que incorporan desde el sorteo que hicimos con la presencia de la decana anfitriona, Mónica Pinto, en la Facultad de Derecho, y del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral en representación de la Cámara Nacional Electoral, firmaron este reconocimiento y estuvieron presentes en el sorteo de cómo se entra, cómo se sientan, en qué orden los periodistas le hacen las preguntas, en qué orden y en qué temáticas los candidatos a presidente se repreguntan y contestan con la garantía de que todos tengan la misma cantidad de preguntas que puedan hacer y todos reciban la misma cantidad de preguntas. Esto es lo que hemos traído como un bien público de una democracia de ciudadanos. Ahora esperamos que estén los 6 candidatos. Alguno ha expresado más dudas o más decisiones que otros. 2 aclaraciones nada más. En Chile, en Brasil y en Estados Unidos no hay ley que regle ni la obligación ni la sanción en el debate. Sin perjuicio de ello, porque hay reglas de juego concertadas por los medios, la ONG y los candidatos o sus equipos, el presidente Obama, la presidenta Bachelet, la presidenta Dilma Rousseff han participado y todos sus antecesores han participado del debate. E inclusive en el caso de Dilma y de Obama han participado con el título de candidato a presidente, siendo presidentes de la nación, porque buscaban su reelección en el marco de las reglas de juego. No son los dueños. Por ser presidente estaban más obligados todavía. En el caso en Chile participaron, no sé si 7 o 8 candidatos, ¿verdad? Bueno, yo termino con esto, quise dar un poco las bases culturales. Nuestro gran objetivo, además de hacer el debate, es empezar a construir una cultura más ciudadana en la democracia argentina, que sirva hoy para hacer el debate, pero que sirva mañana, esto lo asumo personalmente, pero creo que lo compartimos, para tener en serio reglas de juego para financiar la política. ¿Quién pone, cuánto pone y cómo se gasta? Antes, cuando promovíamos esto, nos preocupaba que poderes fácticos influyeran después en las decisiones. Hoy tenemos una preocupación nueva, 20 años después, que los poderes no fácticos del crimen organizado, del narcotráfico, pasen a financiar candidatos. No necesitan hacer un acuerdo, les alcanza con que los dejen poner la plata y después los amenacen en privado cuando son electos, de que están dispuestos a dar el trascendido de que pusieron plata para empezar a controlarlos. Y el otro, que haya mejores reglas de juego en el proceso electoral, que estén no a la altura de principios o mediados del siglo XX, que fue muy bueno, sino a la altura de los nuevos desafíos de la nueva realidad política y las nuevas posibilidades políticas que tiene la República Argentina. Muchas gracias. A continuación, el licenciado Carlos Fara hará una breve reflexión acerca de la incidencia de los debates presidenciales en la opinión pública. Bueno, buenos días. Gracias a la Fundación Metropolitana, gracias Pedro del Piero. Enorme placer y honor compartir el panel con Pilo, con Fernando y con Hernán. 2 o 3 comentarios mínimos. La primera cuestión es que se pueden imaginar que el mundo periodístico anda preguntando todo el tiempo y dice, bueno, pero sirven, ¿no? En el sentido de, ¿realmente modifican algo? Bueno, la verdad es que poco y nada.
Pero ese no es el punto. Digo, el debate no tiene que existir por decir, bueno, entonces si no modifica nada, ¿para qué lo hacen? Digo, prácticamente como esta reflexión, digamos, muy pedestre, digamos, y excesivamente pragmática, de bueno, entonces sí. Si el voto no cambia mucho la vida de la gente, ¿para qué vamos a votar? Digamos, ¿no? Ese tipo de cosas. La verdad es que poco y nada, digamos, sin entrar, digamos, en mucho antecedente, pero muchos de ustedes seguramente, digamos, tendrán la vieja referencia al famoso debate de Nixon y Kennedy, que parece que modificó muy poco y parece que es el que más modificó en la historia, por lo menos de los lugares en los que hay medido, y ahora nos venimos a enterar de que en realidad fue una muestra mal tomada, con lo cual tampoco estamos muy seguros de si realmente incidió. Pero el debate existió, o la anécdota de cuando fue a la reelección Bush hijo en el 2004 contra Kerry, se hicieron 3 debates, ¿no? Y bueno, en general hubo consenso de que 2 los ganó Kerry y 1 lo ganó Bush. Bush de todas maneras ganó la elección. Y entonces después el comando de campaña de Bush hizo grupos focales entre sus propios votantes y le preguntaron, dice, ¿quién ganó los debates? No, los ganó Kerry. ¿Y entonces van a dejar de votarlo? No, a nosotros nos gusta Bush, ¿okay? Independientemente del desempeño del debate. Con esto quiero decir que no tiene que pasar por ahí, obviamente, la discusión, más allá de que pueda resultar interesante para los consultores, obviamente interesante para la clase política, interesante para los medios, pero acá va la segunda cuestión, digamos. Nosotros a principios de septiembre, y teniendo en cuenta que ya estaba en la recta final el consenso de Argentina Debate, preguntamos, ¿sí? ¿Le parecía a la gente si el debate, digamos, era importante, ¿no? Muy, bastante, poco, nada importante? 76% dijo muy o bastante importante. Seguramente ustedes me van a decir, bueno, es una respuesta socialmente aceptable, cualquiera la diría. Ok, digo, es como todo, ¿no? No está mal, digamos. No está mal, digamos, que la gente por lo menos asuma, digamos, ese tipo de respuesta en las encuestas. Que en realidad, digamos, a la gente le importa relativamente poco. Bueno, sí, también puede pasar. Ese no es el punto, ¿okay? Si el voto no fuera obligatorio, la gente iría a votar. Me parece que hay una serie de cosas que uno no las tiene que hacer sencillamente porque la gente quiere o no quiera, ¿no? Y no necesariamente, digamos, la reflexión tiene que caer en términos de, bueno, pero la opinión pública realmente le interesa. Me parece que hay cosas que tienen que pasar, hay cosas que tienen que suceder. Los grandes consensos me parece que tienen que suceder independientemente de que la gente los pida o no, porque hay una parte del funcionamiento del sistema político, y acá voy a la tercera y última reflexión, hay cosas del sistema político que tienen que suceder y que todos sabemos que son importantes que sucedan independientemente de si la opinión pública las demanda o no. ¿Okay? Esto me parece, digamos, de alguna manera de tomar la responsabilidad de que hay determinadas cosas que son importantes, digamos, para que el sistema funcione mejor, y sobre esto digo 2 o 3 cositas finales. La primera, digamos, es que la necesidad, digamos, o no de que exista una ley podría existir. Si para los participantes, digamos, les resulta una mejor garantía, sí, podría suceder, digamos, no veo ningún problema, digamos, en que eso suceda. El punto es el siguiente, que con mayores consensos republicanos, mejor funcionamiento del sistema político, digamos, no tiene que ver solamente con las leyes escritas. La verdad es que si hubiera una ley y alguno de los candidatos no fuera al debate, lo vamos a meter preso, vamos a impedir, digamos, que compita en la elección, sería absolutamente absurdo. Digamos, pero sin embargo, digamos, estaría infringiendo la ley. Con lo cual digo, la ley puede existir, sí, pero no soluciona el problema. Si no existe iniciativas desde la sociedad civil como para empujar a la concientización de la sociedad, ¿no? De la clase política, de los medios, etcétera, sobre la necesidad de que este mecanismo exista, ¿no? Esto me parece, digamos, importante para no quedarnos en el debate de si la ley puede existir o no. La verdad es que puede existir, digamos, pero tampoco va a cambiar la situación, ¿no? Sabiendo que, lamentablemente, digamos, en muchas situaciones la ley es letra muerta en ese punto. Entonces, digo, el último comentario para mí es este. A mí me parece, digamos, que los candidatos se vean las caras un día y sigan determinadas reglas de juego es un signo de clima de convivencia, independientemente, digamos, de quién gane o quién pierda, si le sirvió o no le sirvió, ¿no? Esta es la primera cuestión. Que uno dice, ¿cómo puedo imaginar que va a haber consenso, se sientan a una mesa, firman un documento para cuestiones importantes de largo plazo, independientemente de la coyuntura, si por lo menos en determinado momento no se someten a una regla elemental consensuada entre ellos, además de la existencia de la Constitución Nacional?
¿ok? Es decir, me parece que es un clima de convivencia, me parece que es el verse las caras una vez y respetarse y darse la mano, y que sacarse la foto no significa absolutamente nada, digamos, de trascendencia política posterior, o este tema de yo no me doy la mano porque él es esto y él no me da la mano a mí porque yo soy lo otro. Me parece que hay demasiada cuestión dentro de la misma política que tampoco, digamos, a veces ayuda. Me parece que de alguna manera el debate, al fijar una serie de reglas que todos consensuaron y que no serán eternas, digamos, ¿no? Después de esta primera experiencia decían, che, vamos a modificar para la próxima vez porque me parece que tal cosa, me parece que fundamentalmente es mostrarle a los ciudadanos que un día, digamos, se muestran iguales ante un determinado consenso, ¿no? Que por un día, digamos, por lo menos por ese día, aceptan darse la mano como buenos contrincantes antes de que empiece la pelea, ¿okay? Y después están los árbitros, ¿no? Pero lo importante, digamos, es que puedan mostrarle a la sociedad de que algo puede ser distinto, ¿no? Independientemente de que después en los debates posteriores, en las declaraciones posteriores, puedan decirse muchas cosas. Pero el debate, digamos, el escenario en el cual puedan presentarse frente a la sociedad mediante esta cuestión de por un día respetamos, por un día nos respetamos a nosotros y por un día somos iguales de cara a los ciudadanos, me parece fundamental. Muchas gracias. Buenos días. Como dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra, es un gran gusto volver al Foro Metropolitano, como venimos todos los años para CIPEC. Siempre es un orgullo participar de actividades con la Fundación Metropolitana. Nuestros primos mayores en las cuestiones de la Gran Buenos Aires, con quienes venimos aprendiendo mucho y en los últimos años también encarando algunos trabajos en conjunto. Así que Gastón, Pedro, muchas gracias por la invitación. Pedro me pidió que oficie de coordinador de la mesa y que rápidamente le dé la palabra a Hernán para que cuente cómo llegamos hasta acá, a 3 o 4 días del debate presidencial. Voy a hacer entonces 2 reflexiones nada más. La primera vinculada a dónde se ubica el logro del primer debate presidencial en lo que podríamos llamar el proceso de consolidación democrática, desde el 83 hasta acá. Probablemente la característica principal de la consolidación de una democracia, el mínimo umbral de consolidación, sea la certidumbre de que al poder se llega por medio de elecciones. Y en ese sentido creo que es razonable pensar que ese umbral mínimo está cumplido en la democracia argentina. Es difícil pensar a alguien que piense lo contrario respecto de eso. Al poder se llega por elecciones. En segundo lugar, una razonable certidumbre de que esas elecciones son libres y transparentes. Y quizás desde hace algún tiempo tenemos que empezar a discutir la condición de razonable. ¿Por qué? Porque yo sigo pensando que en la Argentina son bastante razonables la condición de libertad y transparencia de las elecciones. No creo que estamos en un umbral dramático de déficit de esas condiciones, pero me parece sí que hay reformas por delante, tanto vinculadas al financiamiento político que señalaba Pilo, a las reglas electorales, a la concurrencia de las elecciones, al federalismo electoral, de los cuales también hace poco se ocupó la Cámara Nacional Electoral y ayer lo reforzó en alguna declaración. No me voy a meter sobre eso, pero, repito, quizás hay que empezar a discutir ahí la condición de razonable. El tercer atributo, quizás un lujo que las democracias consolidadas se empiezan a dar, algo a lo cual ya se refirió Carlos, es la razonable condición de equidad en la competencia política. Es decir, que aquellos que compiten en elecciones para llegar al poder razonablemente libres y transparentes, cuentan con razonables condiciones de equidad para pensar la posibilidad de alternancia en el poder y de una competencia con alguna probabilidad cierta en algún momento de poder ganar. Una democracia que tiene asegurado un resultado para siempre para quien está en el poder, empieza a perder alguna condición, por lo menos, de alternancia democrática. El debate, en un punto quizás marginal, pero simbólicamente muy importante, contribuye a estas condiciones de equidad. Por esto mismo que señalaba Carlos.
en un país en donde hay una aprobada, esto es algo que trabajamos mucho de CIPEC con mucha evidencia, ventaja de los oficialismos, es decir, que aquel que está ejerciendo el poder tiene una asimetría importante respecto de quien no está en el poder en términos de acceso a recursos y condiciones de competencia para participar de las elecciones, el debate es uno de los pocos momentos igualadores de la competencia política. ¿Por qué? Porque no es nada más ni nada menos que la vuelta a la condición sustancial de la política, que es la discusión de ideas frente a quien del otro lado tiene que decidir. Y nos preocupamos mucho en Argentina Debate cuando diseñamos el formato y la dinámica de justamente hacer de esas condiciones de equidad en el debate un atributo muy destacable de Argentina Debate. Por eso la participación de todos los candidatos en condiciones de competir según lo que dice nuestra Constitución. Por eso también promovimos un formato de debate que tiene a los candidatos de protagonistas y al público de árbitro fundamental, como decía Carlos, despojándolo de todo elemento de show business que distraiga de lo que los candidatos tienen que decir. El debate es un momento igualador de la competencia política. Y un cuarto atributo, quizás todavía más aspiracional en una democracia joven como la nuestra, es la razonable certidumbre de que el poder depende de una discusión de ideas. Que el mercado de la competencia política pone en valor cuestiones del largo plazo, de la agenda de desarrollo, no solamente la cuestión del diario del día anterior. En la Argentina se discute mucho. Nadie puede decir que en la Argentina no hay este debate, pero yo igualo me parece que esa condición se parece más a un griterío que a un verdadero debate de ideas sobre el futuro del país. Los grandes temas que a veces en el reality cotidiano de la política, el sistema político no pone en valor y en discusión, y un debate sí puede darse el lujo de ponerlos. Un debate es el momento al cual los candidatos pueden ir a discutir aquellos temas que en la campaña cotidiana, por cuestiones de marketing o conveniencia, no pueden o no les sugieren que discutan. Por eso también todas las temáticas a las que Hernán seguro se va a referir de Argentina Debate están marcadas por una mirada más intertemporal. No queremos discutir los 100 primeros días de gobierno en la campaña, más allá de que algunos temas requieran discutir ese momento. Queremos discutir los próximos 4, 8, 20 años del desarrollo de la Argentina. Y un debate sirve para eso. Y la segunda reflexión que quiero hacer es en relación al gobierno de Argentina Debate y a cómo hicimos de la construcción de ese gobierno un atributo muy destacable de Argentina Debate. Cuando Hernán describa el comité estratégico que Bordón integra, van a ver que está integrado por políticos, empresarios, sindicalistas, gente de la universidad, personas de la sociedad civil. Y en primer lugar quiero destacar la presencia de personalidades como Bordón, como Arlañán, como Graciela Fernández Meijide, como Rodríguez Yavarini. Me parece que es muy importante para la consolidación y la recuperación del prestigio de la política en el país que figuras políticas con un alto nivel de trascendencia puedan volver a la sociedad, no a disputar el poder, probablemente lo vuelvan a hacer o no, pero sí a construir bienes públicos que requieren de la cooperación de esas figuras políticas. Uno está muy acostumbrado en otros países, probablemente la referencia más obvia es Estados Unidos, en donde a partir de un momento ese político prestigioso y que fue protagonista de la vida política del país pasa a ser más patrimonio de la sociedad que del sistema político. Y eso es lo que creemos hemos logrado convocando a personalidades, por ejemplo, como Bordón. Porque además es un reconocimiento para el tipo de iniciativa que llevamos adelante de que la política ocupa un lugar central en el bien público que estamos construyendo. Esta no es una iniciativa impuesta ni por la sociedad civil, ni por la tecnocracia, ni por el transparencismo a los políticos que no quieren discutir de política. Es una iniciativa co-construida con personalidades que protagonizan la vida político-institucional de la Argentina. Lo último que quiero referirme es la razón principal, en realidad, por la que Pilo se sumó a Argentina Debate. Y es que, en caso de que falte alguno de los debatientes, él está listo para ocupar el atril, si se lo piden, digamos. Muchas gracias.
Hola, buen día. Muchas gracias a la Fundación Metropolitana por... Permiso. Ahora sí que empieza el lío. Por la invitación y aparte por haber sido parte de todo este proceso que sigue en marcha de Argentina Debate. Porque como decía Fernando recién, Argentina Debate es mucho más que las personas que estamos acá y mucho más que la suma de las distintas organizaciones y personalidades que lo apoyan. El intento de Argentina Debate tiene mucho que ver con un cambio en las condiciones de la conversación política en Argentina. Solemos poner a Estados Unidos como referencia por el debate presidencial, pero hay otra cosa muy interesante que pasa en Estados Unidos en el periodo electoral, y es la otra ocasión en la que los candidatos se encuentran por única vez durante toda la campaña. Hay dos momentos en donde los candidatos presidenciales se encuentran juntos en un mismo lugar en un evento público. Uno, por supuesto, es el debate presidencial y el otro es la cena anual de las Caridades Católicas. Y la cena anual de las Caridades Católicas tiene una regla de juego muy interesante y es que el candidato no puede hacer campaña. Y no solo no puede hacer campaña, sino que tiene que hacer una especie de stand-up riéndose de sí mismo. O sea, tiene una limitación que el candidato tiene que aceptar para aparecer en un evento importantísimo, de enorme difusión, que es que no puede hacer lo que viene haciendo durante todas esas semanas, que es campaña, que es hablar bien de sí mismo, sino tiene que hacer todo lo contrario, tiene que aceptar esa regla de juego. Y lo traigo como ejemplo porque el punto de partida de Argentina Debate es que el debate presidencial es necesario por dos razones. Una razón quizá más obvia y más común a todos los países, y es que la conversación política democrática sobre ideas y sobre propuestas es buena para un proceso electoral, lo cual es tan cierto como indiscutible, pero también porque en el caso particular de la Argentina, las condiciones necesarias para que ocurra el primer debate presidencial son las mismas condiciones que necesita el desarrollo, los desafíos del desarrollo. Lo que quiero decir es, lograr el primer debate presidencial requiere de un tipo de esfuerzo, de cooperación social, muy similar a lo que es necesario para pensar un país en el largo plazo. Y como decía Carlos, me encantó, digamos, y no puedo suscribirlo más. Si no podemos ponernos de acuerdo para tener una conversación pública, ¿qué nos queda para proyectos de largo plazo? Entonces, en ese sentido, Argentina Debate y el primer debate presidencial no es importante en sí mismo, sino como un paso en la dirección correcta. Entonces, este intento que venimos trabajando desde, podríamos decir, mayo del año pasado, se plantea a sí mismo no solamente como el impulso de una buena práctica para las campañas electorales, sino como una construcción de algo que es casi un experimento de ingeniería social, y es ver si somos capaces de construir un bien público, es decir, un bien que es el resultado del esfuerzo de muchos y posiblemente disfrutado por muchísimos más. Y esta noción atravesó desde el principio la historia de Argentina Debate. Algunos de sus principales hitos ya fueron mencionados por Pilo y por Fernando. El primer paso fue la confluencia entre CIPEC y un grupo de empresarios así llamados jóvenes, está bien porque parecemos el Partido Comunista Chino, sino digamos que la juventud llega como hasta los 45, pero sí que esta nueva generación de empresarios, pongámosle así, ya se estaba proponiendo, al impulsar esta iniciativa, un tipo de relación entre el sector público y el sector privado distinta, como bien dijo Pilo, en donde es más importante lo que pueden hacer por construir institucionalidad que el beneficio que puedan sacar en sus relaciones uno a uno con los políticos. Esto ya es un paso en esta dirección de cooperación social que venimos diciendo. El siguiente paso, y tiene que ver con la estructura de gobernancia de Argentina Debate, y lo mencionó Fernando, es el comité estratégico. Decidimos tener un comité estratégico que fuera mucho más que un comité de notables o de figuras para decir que gente importante que nos apoya, sino sobre todo para tener una diversidad de puntos de vista acerca de cómo construir este bien público. Y esta diversidad de puntos de vista tiene que ver
con diversas biografías, diversas trayectorias biográficas, la política, el sector privado, el sindicalismo, como una diversidad ideológica, especialmente dentro de la política y las figuras que mencionaba Fernando, o sea, Pilo, Graciela Fernández Meijide, Arlanian, Alberto Rodríguez Giavarini, Andrés Rodríguez, digamos, todas personas que tienen distintas filiaciones políticas, pero que nos ayudan a construir esta diversidad necesaria. El siguiente paso en la construcción de esta lógica de cooperación tendiente hacia un bien público fue la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, de las cuales la Fundación Metropolitana fue una de las primeras. El diálogo interreligioso, la Fundación Metropolitana fueron de los primeros socios de un grupo que hoy ya son cerca de 50 ONGs y universidades públicas y privadas que se articularon a lo largo de este año y pico fundamentalmente alrededor de dos ejes. Uno fue el inicial, que fue la coincidencia de todos en demandar el debate presidencial, en que por el motivo que fuera, sea cual fuera la agenda de cada una de estas organizaciones, coinciden en demandar el debate presidencial. Y de esa manera hicimos el procedimiento de adhesión a la iniciativa Argentina Debate. Lo que le pedimos a cada una de las instituciones o organizaciones que tomaron parte a lo largo de este tiempo fue escribir un documento corto o hacer un video corto explicando por qué, desde el punto de vista de tu trabajo de todos los días, el debate presidencial es importante. Y esto va en el mismo sentido de lo que estábamos diciendo antes. Por un lado, muestra la diversidad y la necesidad de cooperación entre instituciones, organizaciones que se dedican a distintas cosas, que tienen distintas agendas, a veces agendas en tensión, no necesariamente en conflicto, pero sí agendas en tensión, con diversidad de puntos de vista en temas comunes. Y el segundo punto, además de la misma demanda del debate presidencial, fue incluirlas en una consulta sobre los temas que debían organizar la estructura del debate presidencial. Hicimos un proceso de consulta durante algo así como un mes, donde les dimos una serie de pautas. La Fundación Metropolitana formó parte de una especie de subcomité editorial que nos ayudó a plantear la encuesta interna y a recoger las opiniones de las distintas organizaciones, y eso nos permitió generar una serie de temas que fueron el insumo de otra instancia de cooperación, que es el Comité Editorial de Argentina Debate. Argentina Debate constituyó un comité editorial con las cámaras empresarias y los medios de comunicación, tanto de televisión como de radio, y dentro de ese comité editorial un subcomité temático compuesto principalmente por los editores y los directores de los diarios que mencionó Pilo, y que tomaron este insumo que surgió de las organizaciones que apoyan a Argentina Debate para proponer una serie de ejes temáticos y de tópicos que tienen que formar parte de la conversación del debate presidencial. Estos ejes temáticos son desarrollo económico y humano, educación y primera infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático. Dentro de cada uno de estos ejes temáticos hay una serie de tópicos que fueron básicamente los que surgieron de las preocupaciones de las distintas organizaciones que forman parte de la coalición de Argentina Debate. Y por último, y quizá lo más interesante y lo más complicado y lo que más nos está dando prensa en los últimos días, fue el trabajo de cooperación entre los candidatos presidenciales. Desde hace más de un mes que empezamos una serie de reuniones, hace un año y medio desde que arrancó Argentina Debate con una serie de reuniones con los precandidatos, digamos, algunos ni siquiera corrieron, pero todos los que corrieron sí los vimos. Tuvimos reuniones individuales para decirles, en 2015 vamos a pedirles el debate presidencial y también para llevarles algunos de los temas que había trabajado Argentina Debate, sobre todo con el insumo de investigación de CIPEC, sobre algunos de los ejes de políticas públicas que tienen que ver también con estos ejes temáticos que les mencionaba. Esa conversación empezó en 2014, pero en 2015 se fue intensificando específicamente ya no a las áreas de política pública, sino a la
organización del debate presidencial en sí. Y hace un mes y medio aproximadamente logramos un paso muy importante en términos de cooperación y organización, que fue juntar a todas las campañas presidenciales semanalmente a discutir el manual de estilo, que es el documento por el cual Argentina Debate les propone a los candidatos cómo se va a debatir, cuáles van a ser los temas, cuáles van a ser los tiempos, cuál va a ser el rol de los moderadores, cómo se va a transmitir, etcétera. Durante ese mes y pico estuvimos discutiendo aspectos que a las campañas les parecían importantes para tener un primer debate presidencial que fuera aceptable, al que se animaran a ir inclusive, con un enorme éxito, a tal punto que, como contaba Pilo, durante septiembre tuvimos dos hitos fundamentales. Tuvimos un sorteo público con la presencia de la decana de la Facultad de Derecho, del vicepresidente de la Cámara Nacional Electoral, en donde ya se les distribuyó sus roles a lo largo del debate presidencial a todos los candidatos, con la presencia de los representantes de las 6 campañas presidenciales. Y luego todas las reglas y todos los resultados del sorteo se consolidaron en este manual de estilo, que fue reconocido con su firma por cada uno de los responsables de estas campañas presidenciales como transparente, participativo y de buena fe. Entonces, repasando un poco, empresarios, personalidades de la vida pública, ONGs, universidades, medios de comunicación individualmente y como cámaras del sector, y los equipos de campaña fueron las distintas arenas en donde fuimos generando lo que creemos que son las condiciones necesarias para que ocurra un debate presidencial. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días? Nuestra firme intención es tener el primer debate presidencial de la historia el 4 de octubre a las 21 horas, transmitido desde la Facultad de Derecho como un bien público, y esto es transmitido con una señal abierta, que sea posible de ser transmitido por cualquier canal de televisión, por cualquier radio o plataforma web, y esto forma parte de esta idea de bien público y de cooperación. Obviamente todos leemos los diarios y sabemos las especulaciones que han ocurrido en los últimos días. Confiamos en que todo lo que se pueda revertir sea revertido antes del próximo domingo, y lo que no pueda ser revertido eventualmente sea revertido en un eventual balotaje. Y creo que si hay un solo rasgo de Argentina Debate y de la experiencia que hicimos que yo quisiera rescatar acá, es que la condición para la buena práctica de campaña presidencial, que significa para todos y de manera bastante obvia el debate presidencial, requiere de un trabajo de cooperación social que no es distinto del de desafíos mucho mayores y mucho más inciertos. Muchas gracias.